Bienvenidos a Metamorfoseando, mi podcast sobre desarrollo y crecimiento personal, donde podrás encontrar ideas y recursos para llevar una vida más plena. Hasta hace unos años me dedicaba a vivir según los patrones establecidos. Trabajaba 8 horas al día, de lunes a viernes. Principalmente buscaba ganar mucho dinero y tener éxito. Creía que era la fórmula perfecta para ser feliz, aunque lo que hacía era gastarme el dinero para anestesiarme de una vida infeliz que deseaba olvidar. Me dedicaba a hablar de los demás, criticar, discutir, beber alcohol. Por aquel entonces ganaba mucho dinero y la gente me decía que, aunque no estuviera contenta con mi trabajo, tenía que aguantar. Me levantaba por la mañana sin ganas de salir de la cama y una vez en la oficina deseaba que el tiempo pasase cuanto antes. Y lo peor de todo era que tenía totalmente asumido aquello de ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Habría alguna manera de vivir como yo quería? ¿Era posible ganar dinero y seguir siendo yo misma? Así empieza la historia de nuestra invitada de hoy, Eva Sandoval, empresaria y escritora de 3 libros fantásticos que estarán en las notas del podcast para quien quiera consultarlos. Bueno, Eva, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida al podcast y cuéntanos cómo continúa esta historia, ¿no? A día de hoy puedes decir que se hizo realidad, que encontraste la forma de vivir a tu manera. Gracias, Miriam, por esta introducción tan bonita y este recordatorio de ese tiempo pasado, de lo que ya hace unos cuantos años. Y sí, la respuesta es sí, lo encontré. Fue lo que ya hace unos cuantos años y sí, la respuesta es sí, lo encontré. Fue una de las cosas, comencé una aventura, comencé a eliminar todo aquello que me habían dicho cómo tenía que ser la vida, que era la vida que yo llevaba y que a mí no me funcionaba. Y a partir de ahí, pues empecé a descubrir, que es una palabra clave que quiere decir quitar lo que lo cubre, descubrir las verdades de la existencia humana. Y entre ellas está, pues, plenamente poder tener una vida en la que vivas desde tu esencia, desde lo que sientes, desde lo que quieres compartir, desde la cooperación, desde la empatía, desde el amor, desde el respeto, y puedas estar intercambiando para tener una vida abundante y rica como la que tengo en estos momentos. Y es una aventura, o sea, a mí lo más bonito de cuando se leen estas cosas es que en realidad es un camino interior que queremos recorrer los seres humanos para recuperar nuestra. Sí, yo siempre digo que todos en nuestra vida tenemos un momento ajá, que puede venir a través de un libro, de una conversación, de un curso. En tu caso, leí que tuvo gran impacto el libro de Bruce Lipton, La biología de la creencia. Cuéntanos un poco qué descubrimientos hiciste y qué supuso en ti y en tu vida. Supuso la respuesta para mí fue leerlo. Además tiene una anécdota curiosa y es que estuvo 3 años en en mi estantería porque yo era coleccionista de libros de autoayuda. O sea, cuando estaba en ese momento que has descrito de tener mucho dinero y tenerlo todo, como ya sentía que había algo que no acababa que era, por eso me anestesiaba básicamente. Bueno, pues empecé a llenar, cuando empecé a descubrir el crecimiento personal, empecé a llenar la estantería de libros y empecé a creer que el siguiente libro me iba a salvar, ¿no? En plan, en el siguiente libro voy a encontrar la solución, ¿no? El colegio de la biología lo compré porque era una compulsiva compradora. Me decían, ese te va bien, vale, pues me lo quedo. Ese te va bien, vale, me lo quedo. Y me quedé en la biología de la creencia, pero la palabra biología no resonaba mucho conmigo y decidí que se iba a quedar en la estantería. Entonces, en el momento en el que tomé la decisión, ¿no? Tuve esa crisis existencial de decidir estar siempre donde quería estar. Una de las cosas que apareció en algún movimiento fue ese libro y dije, anda, mira, pues ahora que tengo, ¿no? Que estoy cambiando justamente todo mi sistema de creencias, pues voy a leerme el libro. Y ese libro lo que hizo fue, primero, me sentí acompañada con él, me sentí acompañada y comprendida, porque yo tenía una pregunta, siempre era, ¿yo soy como me dicen que soy? ¿No? Me decían, pues tú tienes muy mal carácter, o no sé, o eres de mecha corta, me decía mi madre cuando era pequeña.
eh, te vendes por tus amigos, ¿no? O sea, me decían una serie de cosas y yo quería saber si todo ese discurso que yo me estaba repitiendo a mí misma en un formato bastante más cruel, tipo eres una inútil, no vales para nada, nunca vas a conseguir nada, nadie te va a querer, todo ese tipo de creencias, si eran ciertas o no. Es decir, si yo realmente creía eso o no. Y ese libro me respondió esa pregunta, ¿no? Para mí fue como muy claro desde un punto de vista pragmático poder entender que el sistema de creencias no es más que una información que nos han dicho y que no tiene por qué responder a la verdad, no tiene por qué ser verdad. Entonces, para mí fue un punto de inflexión muy grande ese libro. Sí, hablas de información, de todos esos paradigmas condicionantes que nos vienen un poco de los distintos sistemas, ¿no? El sistema familiar, el educativo, incluso la sociedad con los medios de comunicación. ¿Qué te parece si vamos sociedad con los medios de comunicación? ¿Qué te parece si vamos tocando un poco uno a uno y vamos viendo algunos de esos mensajes que nos lanzan y que condicionan en gran manera y en gran medida nuestra vida de adultos? Sí, me parece perfecto. Pues, ¿qué te parece empezar, por ejemplo, por el familiar? Que yo creo que desde ahí, desde pequeños, nos llegan muchos condicionantes. A mí se me ocurren algunos, imagino que a ti otros también diferentes. Los niños no lloran, no te comportes así, estás más guapa calladita, qué mal carácter tienes, nadie te va a querer con ese carácter. Claro, desde aquí imagino que todo esto va a nuestra identidad, ¿no? Y en la vida adulta, pues eso pasa factura y te acabas creyendo un poco, pues, o bien diciéndote que eres un inútil, que no vales para nada, que solo los que estudian llegan alto, que si no acabarás de barrendero, bueno, pues todo este tipo de frases que nos... Tenemos muchas versiones. Y sí, creo que lo que hacen es quedarse en la personalidad. La identidad creo que es otra cosa. Yo relaciono más la identidad con la esencia, con quien realmente somos. Creo que todas esas etiquetas que muchas veces se ponen también para manipular al niño, para conseguir que la niña haga lo que tú quieres, muchas veces utilizas eso, ¿no? Por ejemplo, para que la niña no se vaya con sus amigos, pues le dices que se va a perder por sus amigos. Para que estudie, le dices que no va a ser nadie. O sea que en realidad es un mecanismo tan metido, tan integrado, tan automatizado para manipular que ni siquiera nos damos cuenta. Y en realidad son etiquetas, por eso creo que lo que hacen es crear nuestra personalidad. Por ejemplo, eres un pesado. Yo me acuerdo literalmente que cuando literalmente escribí, tengo un blog, entonces escribía posts y había temporadas que tenía rollo un chorro de inspiración y escribía mucho, otras menos. Las que escribía mucho, yo me acuerdo decirle a una amiga, es que no voy a colgar muchos posts porque voy a ser pesada. Y me acuerdo que estábamos en un momento de ultra programación, ¿no? De darnos cuenta de este tipo de cosas. Y lo cuento porque yo ya estaba escribiendo en un blog, es decir, ya estaba en un proceso de cambio. Y a veces esa personalidad es tan fuerte que se puede llegar a generar, es decir, podía llegar a dejar de colgar posts por la creencia de que era pesada. Sí, y mi amiga me dijo, Churri, que esto suena a creencia, ¿sabes? Y es como, hola, ¿no? Darse cuenta de cómo puede ser que una etiqueta con todo lo que conlleva, ¿no? Porque emocionalmente, si te hacen creer que eres una pesada, pues hay muchas cosas que ya simplemente no haces por no cumplir esa, ¿no? Por no ser más pesada. Entonces dejas de ser tú. ¿No? Por no ser más pesada. Entonces dejas de ser tú. Y, y todos esos mecanismos hacen que al final, hostia, no tengamos ni idea de quién somos. que un poco la familia es la cultura. Tú creces en un sitio, pues igual que aprendes un idioma y aprendes una serie de cosas, eso lo das por bueno, lo das por cierto y no tiene por qué serlo. Es decir, es importante que permitamos que los niños y las niñas sigan cuestionando cosas y obviamente que nosotras como adultas nos cuestionemos montones de cosas, todas las que queramos, porque tenemos todo el derecho del mundo a cuestionarnos todo, que fue una de las cosas que yo hice, ¿no? Cuestionar, a ver un momento, ¿qué carácter exactamente, no? Sí, decir, bueno, a ver qué carácter es, ¿no? Y autoobservarse y autoconocerse y ver realmente qué parte es verdad y qué parte no.
Y en la familia tiene todo lo que sean las etiquetas de cómo soy, depende de la estructura, eres igual que tu padre, ¿sí? Todo eso también tiene un peso muy, muy fuerte. Totalmente. Esto que último que decías me conectaba con otro sistema que es el educativo, ¿no? Cuando hablabas de cuestionar las cosas. Y es que yo creo que desde la educación muchas veces como que se nos uniformiza de alguna manera, ¿no? Al que monta un poco de barullo se le castiga, o al que se sale de la fila se le pone mirando para otro lado, al que hace demasiadas preguntas se le ridiculiza de alguna manera. Entonces, claro, yo pensaba, esto que me ocurrió a mí en la infancia y que le habrá ocurrido a muchísimas personas, lo típico de que te tocaba en clase leer y ya ibas tú anticipando, a ver, ¿cuál va a ser el párrafo que me va a tocar a mí? Lo leo con antelación para no equivocarme. Es como que tenemos una baja tolerancia, ¿no? A la frustración, al error, ese miedo a hacer el ridículo y de ahí que muchos niños muchas veces se queden con las dudas, ¿no? Por no levantar la mano y decir, hey, que no me queda del todo claro. Claro, Miriam, es que el sistema educativo no es un sistema educativo, es un sistema para adoctrinar, es un sistema para domesticar, es un sistema para dogmatizar. No, lo que se conoce en general como colegios. A mí me gusta mucho distinguir entre la escuela y el colegio. Colegio viene de conlegio, que es con la ley, y en cambio escuela viene de escole, que quiere decir el lugar del ocio. Son dos lugares muy distintos y históricamente toda la estructura de lo que conocemos como colegios se comienza en un momento en el que se quiere se quiere mano de obra, se quiere que la gente no piense. Por tanto, como dices, no puedes revocar, no puedes dar tu opinión, no puedes mirar al de al lado, no puedes levantarte. En mi época no podías ir a mear si no levantabas la mano. O sea, no te dejaban. Y cuando has dicho de alguna manera uniforme, yo me eduqué en un colegio de monjas, llevamos todas con uniforme, todas teníamos que ser iguales, por tanto, es adoctrinamiento clarísimo que por suerte en el momento que estamos viviendo se está viendo, porque hace unos años era la mejor educación la dan los colegios, ¿no? de curas o de monjas, ¿no? de una de las instituciones que más daño ha hecho al ser humano como tal. Y esa gente era la que estaba adoctrinando a los niños, reprimiéndolos, castigándolos, pegándolos. Entonces, claro, es que realmente es insano. Entonces, todo lo que tenga que ver con una estructura militar, porque al final la copia del formato es militar, es decir, descubrieron que si el ser humano piensa, no se jode ni a él mismo ni a sus compañeros. Entonces, la idea era pues, que no piensen y el concepto este del líder y de conseguir que sometas al otro y que el otro se deje someter y todo este rollo, ¿no? Porque yo muchas veces me acuerdo y pienso, y todo este rollo, ¿no? Porque yo muchas veces me acuerdo y pienso, es que a nosotros nos elegían y nos ponían a vigilar a la propia clase, ¿sabes? Y claro, eso es como la policía de los judíos, ¿no? Los Otman, que esa gente que se volvían contra su propia gente, ¿no? Contra sus amigos. O sea que en realidad la crueldad de ese sistema y lo que conlleva, que es lo que estamos hablando a nivel de creencias, es muy delicado. Muy delicado porque la parte auténtica humana nuestra, que es la del servicio, la de la ayuda, la de la cooperación, la de la empatía, la de la creatividad, todo eso se anula, se castra por completo. Entonces, si seguimos en ese sistema, pues vamos creciendo por un camino que no tiene nada que ver con quién realmente somos. Y obviamente, pues el cuerpo pues, o enferma, o sufres mucho, o de repente tienes unas crisis enormes, y no sabes por qué, y es que estás cumpliendo con todo el sistema de creencias en la idea del consumo y la idea de la producción y la idea del mano de obra, de la administración, y de que puedas estar 8 horas, Miriam, sentada en un sitio, haciendo algo que te importa 3 pepinos y que puedas estar 8 horas haciéndolo solamente porque a final de mes te van a pagar. Entonces, eso es lo que se ha conseguido en los últimos años y por eso estamos en un momento grave de sufrimiento. El ser humano está sufriendo mucho porque eso no es forma de vivir. Sí, esto me conecta con ese otro sistema que es el del trabajo. El otro día compartía yo en redes un post en Instagram, por si alguien lo quiere ver, se llama Te dices la verdad, y contaba un poco algunos de los autoengaños que nos hacemos a nosotros mismos pues en el panorama laboral, ¿no? Entonces, bueno, hay personas que a lo mejor son mentes creativas, que quieren un trabajo flexible, son enemigos del horario fijo de 7 a 3 y sin embargo se dicen a sí mismos, bueno, pero es que es una utopía esto de ser un
un nómada digital y trabajar desde cualquier parte del mundo, entonces de alguna manera me autoengaño y sigo en ese sistema. O, yo qué sé, por ejemplo, un funcionario, ¿no?, que haya comprado la idea de éxito de que cuando tenga esa plaza fija así será feliz y luego se da cuenta de que no y en su parte anhelaría un poco montar ese negocio, pero se dice a sí mismo, uy, ¿cómo voy a tirar todo por la borda, ¿no? O sea que desde aquí imagino que también hay un montón de creencias limitantes con respecto al dinero y al trabajo también. Sí, muchísimas. Y como yo lo veo, en mi experiencia, todas esas vienen de la infancia. Es decir, cuando la infancia no ha estado domesticada, dogmatizada y adoctrinada, normalmente no vas a encontrar un ser humano que se encierre a sí mismo en un lugar lleno de fluorescentes haciendo algo que no le guste. Sí, sí alguien haciendo algo que le guste, ¿eh? No estoy solamente... o sea, estoy generalizando para que nos entendamos, ¿no? Para el concepto, de hecho, la palabra trabajo viene del latín tripalium, que estoy generalizando para que nos entendamos, ¿no? Para el concepto, de hecho, la palabra trabajo viene del latín tripalium, que era una tortura que se le hacía a los españoles con 3 palos, tripalium. Entonces, ya queremos darnos cuenta de que la base de esto es pura esclavitud moderna, en realidad. Entonces, si mi familia que son los dos núcleos, ¿no? Si la familia y la mal llamada educación, pero lo que entendemos por educación, me han instaurado mi programa de si no tienes una carrera no eres nadie, necesitas trabajar y ser un buen ciudadano es pagar impuestos. Estoy poniendo ejemplos así extraños, ¿no? Y lo que necesitas es, muy importante, es jubilarte, que jubilarse viene de júbilo, que es cuando de repente, o sea, llevo toda mi vida haciendo lo que no quiero y claro, en el momento en que la gente se jubila se pone enferma. ¿Por qué? Pues porque llevan machacando su cuerpo creencias como las que tú dices, no puedo ser un nómada digital, no puedo montar mi propio proyecto, pero no es por el concepto en sí del proyecto, sino es porque tengo la creencia de que no puedo. Que esa es la gran... en cuanto a un niño le ayudas, ¿no? Te metes entre él y su psicomotricidad y le ayudas a caminar cuando todavía no es su momento de caminar y le agarras de la mano y mira, mira cómo camina. No, que todavía no camina. Camina porque tú le has agarrado de las manos. Entonces, cuando va a caminar solo, no puede, pero no puede porque no podía antes. Pero en cambio tiene la memoria de que tú le has ayudado a caminar. Y eso está generando una creencia que dice no puedo y no puedo, no puedo. Pero en cambio si los otros me ayudan sí que puedo. Es muy delicado en realidad eso. Y es un detalle que se ve muchísimo hoy en día, Miriam, todavía, mucho. Puedes ver al padre cogido, ¿no?, con las manos, agarrando al niño y el niño que ves que tú estás viendo que no tiene al niño y el niño que ves que tú estás viendo que no tiene ningún equilibrio porque su psicomotricidad no está preparada todavía para eso. Y si tú dejas, los niños hacen las cosas a su ritmo y lo van haciendo, van pudiendo cuando tienen los recursos, no antes. Entonces, lo que quiero decir con eso es que todo ese tipo de excusas que se ponen en formato creencia en realidad vienen porque la programación ha sido altamente limitante en ese sentido y el ser humano concreto no cree en su libertad, no siente su autenticidad, no tiene valor, no se atreve. El valor es muy importante, sus fundamentos están todavía por descubrir. Sí, yo creo que no se atreve también porque una de las cosas que ha hecho mucho daño, yo creo que es el refranero español que tiene frases que yo analizo y digo, madre mía, ¿no? Lo típico que hemos escuchado todos, de más vale pájaro en mano que ciento volando, que yo analizo y digo, madre mía, ¿no? Lo típico que hemos escuchado todos, de más vale pájaro en mano que ciento volando, peseta ahorrada, peseta ganada, piensa mal y acertarás. Todo este tipo de cosas que, claro, luego condicionan nuestros pasos en gran medida. Sí, están diseñados en base a las creencias, son formas de manipular también. Que bien te quiere, bien te hará llorar. ¿Sí? Y se han ido pues simplemente pasando de padres a hijos. Y eso es muy importante porque cuando hay un momento en el que yo lo veo mucho en algunos seres humanos, ¿eh? Hay un momento en el que hacemos un cambio de chip y empezamos a repetir los patrones de nuestros padres y empezamos a decir lo mismo que dicen ellos. Es muy divertido de ver porque,
claro, si estás en un entorno de conciencia, con una buena tribu, pues te pueden decir, ¿te oyes lo que estás diciendo? O sea, me doy cuenta de que estoy cocinando y le digo al horno, ya voy cuando pita. Y pienso, madre mía, esto lo hacía mi madre. ¿Sabes? Y es muy interesante porque en realidad somos puro amor en realidad. Y lo que hacemos es repetir por amor, ¿no? Entonces nuestra madre hacía eso y hacemos eso. Somos buenas niñas en realidad. No nos damos cuenta porque tú habla con tu horno si te da la gana, ¿no? O sea que no me estoy metiendo en hablar con el horno, sino con el patrón ese que salta y cómo a veces se van justificando cosas pues en formato refranero, ¿no? De decir algo como, no sé, eso, ¿no? Quien bien te quiere te hará llorar y justificar tener una relación de mierda con alguien que es puro sufrimiento, ¿no? Y dices, ¿por qué? ¿Por qué estamos haciendo eso? Pues porque somos animales programados, igual que los ordenadores, nos han programado. Sí, yo creo que esto tiene mucho que ver con las neuronas espejo también. Y bueno, al final hay una frase que dice que eres la suma de las personas con las que pasas más tiempo, ¿no? Entonces, qué importante también cuidar tus relaciones y esa tribu de la que tú hablas. Sí, eso para ver también ayuda muchísimo poder ver fuera lo que estás haciendo. O sea, muchas veces vemos a alguien y mira, ¿qué hace tal? Y yo ya cuando veo algo digo, pero me voy a fijar mucho en lo que hago, en qué grado estoy haciendo lo mismo. O sea, y aparte es que es alucinante. O sea, las famosas leyes naturales de la correspondencia, como es arriba es abajo, como es dentro es fuera. O sea, es que no se escapa, es alucinante. Entonces, claro, ya llega un momento en el que te vas viendo reflejada y también va cambiando eso, porque yo me acuerdo el entorno que tenía cuando la introducción que has leído, y claro, vamos, 180 grados de lo que tengo ahora. Es que yo era eso. Entonces, al final lo que vamos haciendo es nos vamos formando y vamos vibrando y enviando y atrayendo lo mismo, ¿no? Sí, eso yo creo que es curioso ver lo que reflejas en los demás, porque yo siempre digo que todos tenemos una vida pública, que es la que más o menos manejamos, controlamos, sabemos lo que queremos que se sepa de nosotros, lo que no, tenemos esa vida oculta también. Y luego tenemos una parte, yo creo que inconsciente, porque no nos podemos ver a nosotros mismos 24 horas, los gestos que hacemos, las caras que ponemos, frases, ¿no? Inconscientes que salen, que como tú dices, cuando te encuentras con otra persona que es completamente diferente y le llama la atención y de alguna manera te lo lanza, te devuelve la pelota y tú te quedas así como, uy, qué fuerte, ¿no? Entonces, qué importante rodearse de gente. Yo creo que en general las personas muchas veces tienden a rodearse de iguales, pero a veces yo creo que te ayuda mucho a crecer el tener contacto con personas completamente diferentes, porque de alguna manera es una prueba. Puede ser incómodo, pero desde ahí se crece. Sí, y hay un momento en el que la tribu que tienes ya no tiene nada que ver con tu idea conceptual de lo que es, ¿no? Como tú decías ahora, tus iguales. Esto es del colegio. O sea, en el colegio lo único que nos une es la edad, que ya me contarás que, o sea, hay un niño que empieza a andar cuando tiene un año, otro empieza a andar uno empieza a hablar en un momento, otro a leer en otro momento, o sea, no hay nada, bueno, sí, para la industria sí que le conviene la edad, porque al final es una idea de mercancía lo que hay ahí, pero nosotros, eso no existe en el ser humano. O sea, cuando empiezas, en realidad es un concepto mental de decir mis iguales, mis colegas, colegio, colegas. ¿Sí? Y cuando empiezas a cambiar, empiezas a descubrir quién eres y empiezas a atreverte a vivir desde tu autenticidad, vamos, es que de repente la comunidad es variopinta, porque lo primero que ocurre es que tienen todas las edades del mundo. O sea, yo tengo grandes amigos que tienen 70 años y grandes amigos que tienen 7. ¿Sí? Y en medio te puedes imaginar cualquier cosa. Y no es algo en plan preestablecido, sino es algo que ocurre. Y eso es muy mágico, abrir esa parte nuestra que tiene que nos han programado para que lo que tengamos en común con el de al lado sea la edad, y eso nos importa un pimiento, y más a los niños. Cuando somos adultos nos pasa exactamente igual, que en realidad toda nuestra riqueza está en la variedad y en la diferencia y en...
Pues Eva, con esta invitación a la apertura, a la variedad, me quedo y no me gustaría acabar sin antes dedicar los últimos minutillos a hacer una novedad incluida ahora en el podcast, que es un pequeño cuestionario para que nuestros oyentes, escuchantes puedan pues, conocer esa parte más cercana, íntima, anónima, personal, ¿no? De la persona que está aquí conmigo hoy. Así que, ¿te unes al reto de estas pequeñas preguntas? Me uno, me uno. Igualmente has empezado relatando mi existencia. Quiero decir que aquí yo vengo abierta en canales ya desde hace tiempo. Y sí, claro, sí me encantan estos retos. Vamos allá. Pues vamos allá, Eva. Dicen que una buena manera de conocer a una persona es escuchar de lo que habla. ¿Qué es eso de lo que estaría horas y horas hablando Eva Sandoval? ¿Cuáles son tus temas de interés, lo que más te ocupa, te motiva o te llama la atención? La conciencia, el ser humano, la conciencia, el ser humano, los patrones, los paradigmas, la espiritualidad, todo lo que tiene que ver con esa parte de conocimiento oculto del ser humano conectado con la energía, el universo, todo eso puedo estar horas hablando de eso. Es curioso, no la tenéis delante, pero yo sí. Y cuando una persona vibra en algún tema, pues es impresionante ver cómo tu gesto cambia, cómo de repente gesticulas, ¿no? Cómo tus ojos se abren, ¿no? Sonríes. Así que, bueno, con esa invitación a la espiritualidad, esos temas de los que estarías horas y horas hablando, paso a la siguiente pregunta, que es, dicen que las personas con vidas positivas se hablan bonito, tienen un diálogo interno saludable. Así que esta es una invitación para que hables bonito de ti misma, Eva. ¿Cuál dirías que es tu fortaleza, tu poder? Tengo un poder mágico que tiene truco para que quienes están cerca mío se sientan en un espacio confiado y seguro para abrirse y poder conectar con quien realmente son y, y a partir de ahí seguir su camino desde ahí. Y digo tiene truco porque en realidad lo único que se quiere hacer es haber hecho lo mismo. Es una parte como muy energética. Bueno, no es energía, es como crear un espacio en el que las gentes cercanas a mí dicen, hostia, es que te he contado mi vida, tía, y no sé ni cómo te he contado mi vida, ¿sabes? Es algo que le pasa, digo lo del poder mágico que tiene truco, y le pasa a muchos seres humanos, y eso es algo que el mundo necesita ahora mismo, porque si te fijas, hablábamos de la infancia y pocas veces se ha creado un espacio protegido de confianza y seguridad donde los niños y las niñas se pueden desarrollar. Entonces, tengo como esa varita mágica. Me encanta que hables así de ese superpoder porque es curioso cuando muchas veces preguntamos, ¿no? A la gente y se ve como, no, yo soy muy normal, no tengo nada especial. Entonces, qué importante reconocerse, que no tiene nada que ver con el egocentrismo ni con el narcisismo, pero todos tenemos un poder ninja y, oye, lo primero identificarlo y después darlo al mundo. Así que recoge ese poder. Y en la otra cara de la moneda, ¿cuál dirías que son tus áreas de mejora? Esas tareas que siempre delegas en alguien porque sabes que otro lo puede hacer mejor y en menos tiempo. Cocinar. Vamos, o sea, cualquier ser humano cocina mejor que yo. Totalmente, he de aceptarlo. Es una cosa muy clara y ya está, yo lo acepto. O sea, si me hace una tortilla, me la hago, no tengo problema. Y mejor que cocine otro. O sea, es algo que realmente le doy a otro ser humano. Si pudieras ir a cenar o tomar un café con una persona, viva o ya fallecida, conocida o no, del ámbito nacional o internacional, ¿quién elegirías y por qué? Has dicho viva o no viva, conocida o no conocida. Hola, y aquí. Qué buena esa, ¿eh? Hostia, Miriam, me has pillado. O sea, me has pillado del todo. No tengo ni idea con quién me iría a cenar, que no me he ido todavía y que me interese irme a cenar.
A lo mejor Mm, algún autor, no sé, alguien a quien admires. Piensa que solo tienes una bala. Va, Santos Bonacci. Santos Bonacci es un Santos Bonacci. Santos Bonacci es un astrólogo espectacular, un tío con un conocimiento de la vida y del funcionamiento del electromagnetismo de la vida, es espectacular, o sea, da unas charlas espectaculares. Y mira, con él sí que cenaría y le preguntaría montones de cosas. Sí. Pues lo busco en Google y lo tendréis también en las notas del podcast. No sé si querías añadir algo más, que te he visto así con un gesto. Dime. He hecho dos Cs, porque Bonacci es con dos Cs, Con dos lo Cs. único para buscarlo. Vale, pues quinta pregunta, Eva. Yo creo mucho en el poder de las preguntas poderosas, valga la redundancia. ¿Cuál dirías que ha sido esa buena pregunta que te han hecho o te has hecho a ti misma o ese momento ajá, esa bombilla encendida que te ha venido en un momento, que te haya hecho moverte en otra dirección, salir de donde estás, tomar acción o que haya sido un descubrimiento para ti? ¿Desde dónde mi programación? Esa es una pregunta que me da, me da la dirección directa, me quita las interferencias de la brújula. Evita desde dónde estás haciendo esto, desde ti mismo o desde la programación. Y es como muy clara la respuesta, siempre es desde mí misma, desde la programación. Con la programación imagino que te referirás un poco en ir en automático. Sí, en todo ¿Sí? el sistema de creencias, que venimos hablando de todo el adoctrinamiento de has de ser buena hija, buena ciudadana, pórtate bien y ten mucho dinero y cásate y ten una familia. Me refiero a ese, ¿no? Entonces, ¿desde dónde estoy haciendo lo que quiero hacer? O desde dónde es como el centro, ¿no? Tengo la sensación a veces de la brújula que está interferida por fuerzas electromagnéticas de has de hacer eso, has de ir a comer a casa de tu suegra, has de no sé qué. Entonces, de repente, ¿desde dónde vas a hacer esto? ¿No? ¿Desde dónde vas a comer en Navidad a casa de tu familia? Desde lo que es real, desde la programación, no vayas. Pues muy buena pregunta también para lanzársela a nuestros oyentes. ¿Desde dónde hacéis lo que hacéis? Y siguiente pregunta, ¿hay quien coincide en que el éxito está en la rutina diaria? En este sentido, ¿cuál dirías, Eva, que es tu hábito de oro? Eso que haces día tras día y que marca una diferencia en tu vida o en tu forma de estar en el mundo. Es muy general, ¿eh? Porque hay muchos. El deporte. Y digo que es muy general porque mi deporte no es el típico deporte, ¿eh? Pero estar en contacto, deporte me refiero a estar haciendo algo que tenga un concepto de diversión y que además implique un entrenamiento para el cuerpo y para la mente. Eso es lo que es algo que diariamente es como es un chute, es como si me enchufara a la corriente, a la fuente. Sí, mens sana en corpore sano, ¿no? Ya lo dicen, alimentarse bien, hacer ejercicio, muy importante. Y no me refiero a la fuente. Sí, mens sana en corpore sano, ¿no? Ya lo dicen, alimentarse bien, hacer ejercicio, muy importante. Y no me refiero al ejercicio por eso he dicho deporte, porque no me refiero al ejercicio. En mi caso, no lo he conseguido nunca. Nunca he conseguido hacer ejercicio en el sentido de voy a ponerme en forma. No, tiene que tener algo de diversión, tiene que tener algo de reto. Tiene siempre, pues en mi caso, la escalada, el motociclismo, el parkour, el pádel, las acrobacias, las artes marciales. Quiere tener algo de eso. Ya está, perdón que te corté. Bueno, Eva, ¿y un tropiezo que hayas tenido en la vida que te haya pasado factura? ¿Cuál dirías o cuál compartirías con nosotros? Montones, montones de tropiezos. Claro, yo tengo dos vidas. Tengo mi vida pasada, que le llamo, que es hasta que me di cuenta de todo esto que has leído al principio y decidí estar siempre donde quiero estar, y luego la otra. La pasada era el consumo de alcohol para anestesiarme la vida. Para mí eso era un tropiezo constante, además, porque no me permitía ver con claridad. Entonces, obviamente, al dejar de tropezar con eso, empecé a ver con claridad también. Es un elemento importante. Y no sé cuál más. ¿Qué legado te gustaría dejar? ¿Por qué te gustaría que te recordaran en el futuro? Por alguien que les hizo pensar por sí mismos. Y sé que es una utopía, pero si pudieras empezar hoy, aquí y desde cero, ¿cuáles serían los pasos que darías sabiendo lo que sabes hoy? Esos que te hubieran ahorrado tiempo o energía. Ahora esta es buena.
O sea, el paso sería hacia adentro. O sea, yo hasta llegar al momento en el que el paso es hacia adentro, pasé por muchos procesos. Por creerme que otro me iba a dar la solución, por el libro, muchos procesos. Por creerme que otro me iba a dar la solución, por el libro, el taller, Pero no me acaba de gustar contestarlo porque todo aquello me dejó algo también. Entonces, claro, es muy difícil porque ahora ya sé todo lo que sé gracias a lo que he vivido. Entonces, bueno, tiraría para adentro, en lugar de tanto para afuera. Supongo que por eso empezaba la pregunta con, sé que es una utopía, porque de alguna manera la única manera de aprender es ir caminando y experimentarlo, ¿no? Y vivirlo con la experiencia, pero bueno, interesante, interesante. Eva, ¿cuál es tu gran paso? Eso que te quita el sueño por las noches ahora. Ostras, Miriam, no hay nada en el mundo que me quite el sueño. O sea, a veces lo pienso y digo, madre mía, Evita, o sea, estoy escribiendo, bueno, ya otro libro y hay una parte en la que pongo, ¿cómo saber si estás bien? Mira cómo duermes. O sea, de verdad, es alucinante. Y para darte una respuesta que me mola, el nivel de conciencia del ser humano a veces, en general, a veces me hace que retrase 5 o 10 minutos el dormirme. ¿Sí? Estoy en un momento de la vida en la que estoy viendo muchísimo miedo. Veo muchos seres humanos con mucho miedo. Entonces, es como que me gustaría poder elevar la conciencia de, no como más rápido de lo que, da igual, de lo que sea que la vida tiene preparado para cada uno, ¿no? Pero a veces me pillo a mí misma diciendo, hostia, si pudiéramos elevar la conciencia y darnos cuenta de que el de al lado es nuestro hermano y no nuestro enemigo, y eso a veces es algo a la que me pillo a mí misma pensando, digo, Evita, ya estás pensando, déjalo porque tú no lo vas a solucionar, por tanto, ponte al servicio de la vida y deja que sea, ¿no? Utilízate, que tú te ponte al servicio de la vida y deja que sea, ¿no? Utilízate, que la vida te pueda utilizar de canal. Pues recojo estas palabras que dices de la vida te puedo utilizar como canal porque te voy a utilizar como canal en la siguiente pregunta y última. Eva, si pudieras nominar a alguien para que fuera entrevistado en este podcast, alguien que pueda aportar valor, ¿a quién elegirías y por qué? ¿Es solo una? Venga, dos o tres. Dos o tres, vale. Pues nominaría a Alicia Sánchez Pérez. Es una mujer espectacular, con un poder divino y que aporta muchísimo en el tú a tú, cuando expresa y en modo... Bueno, aporta muchísimo siempre, ¿eh? Pero en este tipo de podcast es un cañón de mujer. Luego nominaría a María Tolmo, que es otro cañón de mujer que lleva un montón de años ayudando a mujeres concretamente y es fascinante. Quedo con ellas dos, porque si ya digo la tercera, he de soltar muchas más. O querría soltar muchas más. Bueno, Eva, pues yo creo que hemos hablado y tocado muchísimos temas, tema de creencias, hemos hablado también de la importancia de rodearse de un buen entorno, de una buena tribu. Yo me quedo un poco con la idea de que nunca moriría por mis creencias porque podría estar equivocada y eso condicionaría un poco mi vida. Y yo creo que lo más difícil del mundo no es que la gente acepte nuevas ideas, sino que olvide las antiguas, ¿no? Así que yo creo que con esta conversación hemos hecho una invitación a cuestionarse, que yo creo que es lo más importante en la vida para crecer. No sé si tú quieres dejar una última frase, un último consejo a quien nos haya estado siguiendo o escuchando hasta ahora. ¿Cuáles serían tus palabras de cierre, Eva? Podría ser una invitación porque vivimos un momento histórico muy importante y a nivel de humanidad hemos elevado mucho el nivel de conciencia y ya creo que ya no es una cuestión de lo que creo y lo que no, sino lo que sé y lo que no. Entonces, como invitar a dar este paso a la sabiduría cuando nos encontremos pensando en lo que creo o lo que no, deja paso a la sabiduría, que es lo que sabes no lo puedes cambiar, lo que crees sí, porque lo que sabes es la verdad.
Pues con esto me quedo, Eva. Muchísimas gracias por haber estado aquí hoy, habernos inspirado con tu filosofía de vida, con tu sabiduría. Sobre todo, algo que me llevo de ti y que te caracteriza es ese pensamiento crítico, algo que yo valoro mucho también en las personas, esa forma de cuestionar las cosas, de querer mejorar. Gracias por tu bonita energía, por tu presencia. Y quería aprovechar también este momento para dar las gracias a una seguidora del podcast, Sandra. Fue ella quien se puso en contacto conmigo por redes y me dijo: Miriam, te recomiendo entrevistar a Eva, y desde aquí le estoy profundamente agradecida de haberme hecho descubrirte. Así que, bueno, si este episodio os ha gustado, os ha inspirado, os animo a compartirlo con alguien de vuestro entorno, a quien también creáis que puede ayudar. Y es que nunca sabes a quién puedes estar inspirando con un audio. Te invito también a escuchar el episodio número 62 del podcast Propósito de un rebelde con causa, donde hablamos con Alberto Apolo, un inconformista que no encajaba en el molde social predeterminado y un buen día decidió emprender su propio vuelo. Lo tienes, como siempre, en la plataforma iVoox y en YouTube. Y a todos vosotros, oyentes, os lanzo también una pregunta. ¿Hay alguien especial al que sigáis y admiréis y os gustaría recomendarme para que esté aquí conmigo en este podcast? Si es así, no dudéis en hacerme llegar vuestras sugerencias a través de mi email info@metamorfoseando.com. Recordad que con el pequeño gesto de suscribiros a mi canal en iVoox y YouTube me ayuda y que más entrevistas como esta sigan siendo posibles. Nada más que añadir hoy. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo martes en un nuevo episodio del podcast. Muchas gracias, Eva. Gracias, Miriam. Gracias a todas y gracias a Sandra también, que ya investigaré quién es. Gracias.